a todos, muchas gracias por su presencia aquí en la tertulia Palmera. Sabemos que este es un día difícil, el clima y lo demás, pero hemos recibido muchas confirmaciones de personas interesadas en el tema. Ya en el pasado tuvimos una presentación con muchos de ustedes a cargo del doctor Fernando Cepeda, quien hizo un análisis de la situación del país frente a una etapa que se ha denominado de posconflicto o posacuerdo, y nos parece de la mayor relevancia que el día de hoy nos acompañe el doctor Ernesto Borda, quien es consultor y conocedor de estas materias. Ahora voy a hacer un breve repaso por su hoja de vida, pero importante saber que el gremio palmero está muy compenetrado y entendemos que este tema del denominado posconflicto será un tema de la agenda nacional que involucra desde luego no solamente a los actores políticos, sino también a los empresarios y a todos los grupos de interés del país. Y en esa medida pues es muy oportuna la presentación que nos va a hacer el doctor Ernesto, porque es justamente el reto del posconflicto para el empresariado, para el sector empresarial. En ese sentido pues quiero agradecer también mucho a la doctora Marta Arango, porque recogió en este folleto, como siempre, un artículo publicado por el doctor Borda en Portafolio y algunos otros artículos que sobre el tema han tenido exposiciones, todas ellas enfocadas a el papel de los sectores productivos en este proceso, y especialmente un documento que expidió a finales del 2015 el Consejo Gremial Nacional, exponiéndole al gobierno algunos puntos claros sobre preocupaciones del empresariado en torno a lo que este proceso puede representar y sobre todo a la claridad de los términos en que se están adelantando las negociaciones de La Habana. Por tanto, pues me parece muy importante, y creo que otros sectores, incluso muchos de nuestros invitados que representan asociaciones o gremios como el ICP o como puede ser SECODES, tienen interés junto con nosotros en profundizar, y qué mejor que aprovechar la presencia del doctor Borda para que esta tertulia ojalá reciba de ustedes una interlocución bastante familiar, sin ningún tipo de protocolo. El presidente ejecutivo de la federación, quien estaba muy entusiasmado con este tema, me llamó a informarme que por razones de última hora no nos podía acompañar, pero de todas maneras a todos ustedes les extiende un saludo muy especial. El doctor Ernesto Borda, desde hace más de 20 años, ha venido analizando el tema de los conflictos armados y ha participado activamente en procesos de negociación de paz y posconflicto, tanto en Colombia como a nivel internacional. Fue asesor político principal y asesor jurídico de la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, miembro del equipo de moderación de las Naciones Unidas para las negociaciones de paz en Guatemala, es decir, temas centroamericanos y de conflicto. Ha asesorado a varios gobiernos, entre ellos el de Colombia en la formulación y desarrollo de procesos de negociaciones de paz. Es abogado de profesión, experto en ciencias políticas, derechos humanos, áreas en las que ha ejercido responsabilidades públicas y consultoría internacional, así como la docencia universitaria. Entre estas responsabilidades fue director del Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, director de promoción y divulgación de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, y desde hace 20 años es miembro de la Comisión de Conciliación Nacional. Tal vez algo que muy pocos saben es que es capitán de veleros y juez de regatas. El doctor Andrade sabe. El doctor Andrade sabe, también es juez de… Él es más capitán que yo. El doctor es conjuez. Actualmente pues es miembro de la firma de consultoría Trust, que es una firma experta en el análisis y formulación, así como acompañamiento en la ejecución de estrategias de gestión de riesgos asociados a factores de entorno sociopolítico y de seguridad en Colombia y América Latina. Con 16 años de existencia, esta firma ha contribuido eficazmente a la viabilidad de importantes proyectos, principalmente en los sectores de hidrocarburos, generación y transmisión eléctrica, minería, agroindustria y telecomunicaciones. La firma opera en el proyecto Monitor, Sistema de Gestión de la Información, análisis y estrategias para la gestión de riesgos del entorno, del sector minero energético, de uso público-privado. Actualmente la firma soporta la definición de estrategias de grandes empresas frente a eventuales escenarios de posconflicto en Colombia.
Antes de darle la palabra al doctor Borda, quisiera pues saludar también a todos los que nos están siguiendo por streaming y agradecerles también que por vía chat nos envíen sus preguntas, que siempre las hemos presentado aquí en la reunión para que podamos tener una interlocución con ustedes. De manera, doctor Ernesto, que muchas gracias por estar en la federación. Esperamos que el doctor Ernesto nos siga visitando y desde luego ustedes también, para profundizar en un tema que, repito, muy seguramente nos va a ilustrar el doctor Borda y seguramente también nos va a dejar unos interrogantes y espacios para que ustedes puedan, desde luego, expresar sus opiniones y comentarios. Gracias, Boris, muy amable. Bueno, doctor, muchas gracias. Yo les confieso que no sé muy bien cómo fue que llegué acá. Si fue porque Boris me llamó, pero no sé exacto. Liliana Villamizar fue quien nos contactó y dijo, bueno, y yo dije, pues qué felicidad ir a Fede Palma. Ya en el pasado, hace 15 años o algo, yo recuerdo reuniones en las que estuvo el doctor James Mesa, en ese momento muy activo en todo esto, y en ese contexto, en el del proceso de paz del presidente Pastrana, hablando casi que de las mismas cosas. Entonces uno a veces siente como un déjà vu, ¿no? Algo que lo transporta en el tiempo y lo lleva atrás para hablar sobre los mismos temas, solo que ahora definitivamente en un nuevo contexto, que es lo que voy a tratar de interpretar un poquito con ustedes en algo que aspiro que sea más una charla que una conferencia, porque pontificar sobre estos temas es bien difícil. Tal vez lo único que uno puede hacer es ofrecer unos puntos de vista alternativos que permitan que entre todos más o menos vayamos encontrando lugares comunes y aproximaciones comunes a los temas. Yo tengo una presentación y lo que quiero decir de arranque, porque ya el doctor Santiago me advirtió que lo corto y bueno 2 veces bueno, es hacer una charla más bien corta y entonces no voy a pasar por todos los slides, sino quizá por algunas cosas. Yo realmente preparo, esto es para que digan, ese tipo definitivamente sí se la tomó en serio y no vino a echar charlas sin PowerPoint, pues hay que tenerlo eso, y entonces pues yo lo hago por eso, pero de pronto hasta me quedo en el primero de los slides o por ahí en el tercero, hay como 10. Partamos de unas premisas. La primera, la guerrilla en Colombia decide optar por medios alternativos para buscar los mismos fines. Es decir, aquí nadie está renunciando a la revolución, ni al socialismo. A lo que está renunciando es a la manera en que va a alcanzarlo. Y eso es algo que tenemos que tener en la mente todos, porque uno se imagina que esta es una guerrilla derrotada, y lo es en un sentido. Está derrotada militarmente. Es una guerrilla que no encuentra ni la capacidad militar, ni los respaldos internacionales, ni los respaldos nacionales para preservar en la idea de obtener el poder por la vía de las armas. Lo que vimos en La Guajira hace una semana, que tanta irritación causó, no es sino una vulgar caricatura de lo que fue en otros tiempos el asentamiento efectivo de tropas insurgentes en territorios del país. Hablando de déjà vus, pues aquello que vimos hace una semana en La Guajira no es de ninguna manera una guerrilla con capacidad de acumular hombres con el objetivo de copar a su enemigo y liquidarlo, ni mucho menos con la capacidad de generar un asentamiento permanente sobre el territorio. En otras palabras, no es la guerrilla de Puerres, de Patascoy, del Villar, de La Carpa, de Las Delicias, de Miraflores, no es la guerrilla de Jojoy, no es la guerrilla de Granobles, no es la guerrilla de Romaña, no es esa guerrilla que asaltaba unidades militares, secuestraba combatientes de las fuerzas militares cuando no los aniquilaba en esas mismas operaciones. Es una guerrilla que hoy no cuenta con ninguna capacidad de hacer eso. Es una guerrilla
asfixiada en su posibilidad militar, incluso por quienes fueron en el pasado sus mejores aliados, tanto en la Guerra Fría en su momento, como tras la Guerra Fría lo fue, para seguir recordando los tiempos del Caguán, el advenimiento del proyecto socialista del siglo XXI en Venezuela, la llegada del presidente Chávez al poder, recordarán ustedes, en el año 98, casi que de manera simultánea con el inicio del proceso de paz del presidente Pastrana. Esta ya no es esa guerrilla, y eso hay que tenerlo claro. Pero es una guerrilla que, sabiendo que ha fracasado militarmente, también instala dentro de su reflexión y dentro de su marco estratégico otra premisa, y es el hecho de que su derrota militar no significa la victoria política del Estado en el territorio, ni la victoria social del Estado en el territorio, ni mucho menos en el territorio de la guerra. En otras palabras, la guerrilla dice: yo he fracasado militarmente, pero tengo el escenario político en el cual competir por el poder con el Estado y con las instituciones y con los poderes estamentales. Y eso explica mucho de lo que nos está ocurriendo. De alguna manera, lo que viene pasando es lo que tantas veces le pedimos a la guerrilla que hiciera: que dejara las armas y que concursara en la política. Y de alguna forma, lo que ha venido ocurriendo con el gobierno y con quienes han venido apoyando este proceso es que lo que se propone es disuadir a la guerrilla en sus expectativas de acumulación militar, al punto de contener a la guerrilla en esas pretensiones, al mismo tiempo que se le busca persuadir, abriéndole los horizontes del trabajo político y de la conquista del poder por la vía política. Eso nos aterra a muchos. A veces da más miedo pensar en que la guerrilla logre la revolución por la política que no logró por las armas. Yo estoy muy feliz ahora invocando a mi mamá. Mi mamá tiene 83 años, va a cumplir 84, y uno a los 83 puede decir lo que se le da la gana. Y ella dice: Santos le está entregando el poder a Piedad Córdoba. Y para ella eso no hay nada más, ella no quiere bajar a la tumba viendo ese escenario. Claro, de alguna forma nos habíamos acostumbrado a que contener militarmente a la guerrilla había significado la conquista de la seguridad del país y por lo tanto el bajo costo de mantener una guerra frente a lo que significaban las condiciones de estabilidad política en el país. Estamos en un escenario diferente y apenas comenzamos a acostumbrarnos a él. Nos causa meningitis supurada ver a Márquez en La Guajira hablando con la población civil, y no resistimos que lo hagan respaldados con las armas, pero todavía no sabemos si vamos a resistir que lo hagan sin las armas. El país tiene miedo un poco de lo que pueda pasar con eso. Eso configura y ha configurado ya unos nuevos jugadores en una nueva arena política nacional. Las propias guerrillas y aquellos grupos políticos que van a respaldar a las guerrillas y que van a permitir el aterrizaje de las guerrillas en la vida política del país, que están haciendo exactamente lo que he dicho, que están buscando y buscarán la revolución por la vía de la política, el socialismo por la vía de la política. Con sus gafas, con las que miran, ven un sistema político en decadencia, ven una polarización de los poderes estamentales en el país y avanzan en la idea de desprestigiar, cuando no se desprestigia a sí mismo ese poder estamental, para por esa vía ganar el beneficio y el privilegio de los electores en el país. Su apuesta es la apuesta de Chávez. Su apuesta es el consejo de Chávez. Chávez en Venezuela no es nada diferente que el resultado de un sistema político erosionado y decadente.
Y estoy seguro que Chávez, el consejo que le dio a la guerrilla en su día fue: sustituye las armas por la política, porque está el ambiente dado para que sea por la política que logres el poder. Yo no estoy diciendo que lo vaya a lograr, ni siquiera estoy insinuando que lo pueda llegar a hacer. Lo que estoy diciendo es, esa es sin duda su apuesta. Y obvio, en ese contexto de jugar a la política, desde esa perspectiva de la válvula que va a desatar el populismo en el formato que ellos mismos piensan reproducir, obviamente el sector privado, y particularmente el sector privado extractivo, y particularmente el sector privado que ha tenido que vivir y ejercer sus actividades en áreas de conflicto, y particularmente el sector privado que, habiendo tenido que vivir en áreas de conflicto, se ha visto por realidad o por virtualidad involucrado en los episodios de la guerra. Es, por supuesto, uno de los poderes estamentales que esa izquierda va a querer erosionar y deslegitimar cuando, repito, esos poderes no se deslegitiman solos y a sí mismos. La corrupción, la participación, la violencia, la violación de derechos humanos, la transgresión a los derechos ambientales, todo ese tipo de asuntos que hoy se reúnen alrededor de la agenda garantista son asuntos que generan claramente una tensión entre esos sectores empresariales, y a eso voy a volver más tarde, y esta agenda política. Pero además, ¿por qué? Porque ese actor, que llamamos ahí RP, Revolución por la Política, no está ni va a estar solo en la contienda. Al lado de él hay claramente otras fuerzas políticas nacionales. Caramba, aquí siguen llegando amigos y entonces me asustan todos, porque fuerzas políticas nacionales y fuerzas políticas regionales. Claramente, dos vertientes de un statu quo. El statu quo de quienes dicen, frente a este panorama, que no van a poner en riesgo, ni van a aceptar ver comprometidos los intereses y los derechos que han logrado preservar a pesar de la violencia. Y aquí hay un montón de gente en el país que se asusta y que tiene preocupaciones razonables alrededor de lo que van a significar las reformas que se deriven de este proceso en sus propios intereses, en sus propios derechos. Aquella gente que dice con razón, y esas son charlas de todos los días, hoy he tenido por lo menos dos. Hoy almorcé con Rubén Darío Lizarralde, que es un hombre muy familiar en ustedes, y con él tuve un ameno almuerzo. Me confesó al final que sabía que iba a venir yo para acá hoy, y le pedí a él que no viniera, y me dijo que no iba a venir. Charlas alrededor de esa preocupación, hasta dónde el gobierno de Colombia y esta negociación va a tocar para mal los derechos de personas y de grupos poblacionales que han logrado realizar una vida política, económica o social a pesar de los acechos de la violencia. Es fácil oír las voces de caqueteños, por ejemplo, o de personas del Catatumbo, o de personas que tienen actividades en el Cauca o en Nariño, diciendo, o en el Magdalena, no es posible que esto que hemos logrado edificar con tanto esfuerzo, con tanta dificultad, a pesar de todo, vaya a quedar ahora comprometido. Y esas fuerzas están ahí, y son grandes fuerzas. Quizá muchos de nosotros nos podamos ver representados en ellas. Hacemos parte de ese debate y de lo que viene ocurriendo y de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Pero en el statu quo hay una vertiente de eso, que es muy compleja, y es la de grupos
verdaderas élites políticas y económicas que han logrado consolidar un poder gracias a la violencia. Y aquí estoy hablando de élites de izquierdas y de élites de derechas, que no van a aceptar, o por lo menos que se van a resistir hasta el último momento al éxito de este proceso. El Domingo Laín, en Arauca, por ejemplo, tan conocido también aquí por el doctor Andrade, que ha logrado en el Sarare consolidar un paraíso de privilegios a los cuales no va a renunciar, al menos no va a renunciar tan fácil. O que se diga también de grupos económicos que además capturaron la política en regiones para favorecerse de las rentas creadas en esas regiones, como por ejemplo Casanare, o como por ejemplo la propia Guajira, que ustedes han visto dolorosamente lo que ocurre en ella en estos días, o por ejemplo el propio Putumayo, áreas en donde aún no está claro que todos aquellos que han participado, promovido, fomentado y actuado en la violencia estén dispuestos a abandonarla, porque ha sido esa violencia la que les ha permitido la acumulación del poder que hoy tienen. Como ven, esas fuerzas de statu quo se agazapan en las otras, y eso es muy complejo, porque al final, en un país polarizado como este, a quien quiera que se oponga al proceso se le llama enemigo de la paz, y cuando ese enemigo de la paz habla más duro, quizás se le dice paraco, porque el país está tan polarizado que las posiciones de medio se arrojan entre ellas hacia los extremos, y las posiciones de los extremos se ocultan, se agazapan en las posiciones del medio. Y aquí hay claramente algo que nos afecta como industria palmera sin ninguna duda, y ahorita más adelante hago consideraciones sobre eso. Hay otra fuerza política en todo esto, quizá la más débil, pero también quizá la más altruista, que es aquella que dice que construir una solución política para poner fin al conflicto armado es el camino más expedito para incorporar en los circuitos de la gobernabilidad y del desarrollo a unas regiones que han estado por fuera y a unas poblaciones marginales que han estado por fuera de esos circuitos, pero que hoy son esenciales frente a la competitividad del siglo XXI. Finalmente, la despensa de agua, la despensa de alimentos, la biodiversidad, la gran agroindustria, los recursos naturales, están en esas áreas, que han sido las áreas de la guerra, que han sido las áreas de los recursos, pero también que han sido las áreas sin pobladores, con pocos pobladores y por lo tanto sin la posibilidad de que el sistema político se vuelque sobre ellas, porque el sistema político se alimenta de los votos y por lo tanto no va con interés al lugar en donde no hay votos. El proceso de paz, en ese sentido, paz, entre comillas, el proceso de solución es un proceso que para muchos, incluido yo creo el gobierno nacional, significa la posibilidad de crear esa nueva realidad en un territorio, más del 50% del territorio nacional, que ha estado totalmente desprovisto de Estado. Si a uno le preguntan entre un ascensor, ¿por qué hay guerra en Colombia? Tal vez uno no tendría que decir que porque hay unos malos, sino simplemente decir que porque hay mucho territorio y muy poco Estado que ejerza las funciones de Estado sobre ese territorio. Y donde uno va y ve, como a ustedes les ha tocado ver, pues entiende que puede uno disuadir, neutralizar, eliminar a esos malos una y otra vez, pero si no tapa la miel, a la miel vuelven las moscas. Si no resuelve el problema de fondo,
que es la ausencia de Estado en el territorio, siempre va a haber quien usurpe el poder del Estado en ese territorio, quien haga las veces de Estado en ese territorio. Y está esa contienda política. Y está un desafío que no acabamos de entender en toda la discusión política en la que oímos y en la que vemos todos los días en los periódicos, en lo que está transcurriendo y en lo que está ocurriendo en La Habana, pero también en lo que viene ocurriendo en el Congreso y también en lo que viene ocurriendo en otras decisiones de autoridad, como las propias Cortes, que ustedes han visto las recientes decisiones de Cortes. Lo que hay acá, de fondo, es la necesidad de resolver las condiciones del ejercicio del poder sobre el territorio. Eso está en el trasfondo de todos los acuerdos. Eso está en el trasfondo de todos los acuerdos suscritos hasta ahora, y ahora me voy a tomar un tiempo para un poco analizarlo o por lo menos proponerles algunas ideas sobre eso, pero además está en el trasfondo de muchas otras decisiones que, sin ser decisiones directas del proceso, son decisiones que lo condicionan, y creo que son decisiones que lo condicionan buscando crear las condiciones para que tenga éxito. El poder en el territorio es el asunto más crítico. Y ténganlo presente, las FARC en su origen y desde su origen promulgaron repúblicas independientes. La República Independiente de Marquetalia, El Pato, Guayabero, ¿recuerdan eso? La territorialidad en la idea de las FARC ha sido siempre determinante. El Caguán, el germen de un Estado en formación, decía en ese entonces Simón Trinidad. Y si ustedes traen esto a hoy y miran la reflexión y las discusiones acerca, por ejemplo, de zonas de reserva campesina o de áreas para el desarrollo rural o de zonas y lugares para la participación política y las garantías de la oposición, acuerdos, 3 de ellos, pero más aún, para la erradicación de cultivos ilícitos y la solución del problema del narcotráfico. Cuando ustedes esas agendas las cruzan con, por ejemplo, la agenda de concentración de hombres, de las insurgencias para la dejación de armas, y eso lo juntan al mismo tiempo con la nueva idea traída por Leclerc, pero mensajes a Santander para que los entienda Bolívar, de que eventualmente las guerrillas entren a ser parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Entonces ustedes ven que todo eso tiene una expresión territorial. Y esto es relevante para ustedes porque esas expresiones territoriales no son propiamente en Bogotá, sino son en aquellos sitios en donde están los recursos, y dentro de los recursos la agroindustria, la de hoy y la agroindustria de mañana. Entonces estamos hablando de un panorama bien interesante, con una reflexión también de fondo. ¿Ha resuelto este país, y alguien aquí va a decir que voy a hablar de una locura, ha resuelto este país la discusión entre federalismo y centralismo? ¿Estamos ante guerrillas federalistas? ¿Por qué una constituyente? ¿Hay aquí acaso un asunto pendiente? ¿Pero ese asunto pendiente es la fórmula de la paz o es la anticipación de nuevas guerras? ¿Por qué el país no ha sido capaz de tocar esos temas en el pasado? Ahí hay reflexiones para ustedes. ¿Van a ser autoridad las FARC en ciertos territorios del país sobre la base de alcanzar esa autoridad como resultado de mecanismos derivados de este acuerdo de paz? Miren que el asunto no es frívolo, el asunto es realmente de fondo. Ahí están los grandes temas. Y por eso yo ya hay naturaleza y alcance de los acuerdos. La gente se pregunta, ¿por qué hay más Tatumbo hoy? Muchos salen a gritar, fracaso del Estado, fracaso del gobierno, fracaso del proceso. ¿No es acaso la coca hoy indispensable para la aplicación del acuerdo de erradicación de cultivos ilícitos como acuerdo complementario al acuerdo de desarrollo rural, y ambos como vehículo para atraer la cooperación internacional en aplicación del principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas?
La coca de hoy no necesariamente es cocaína. La coca de hoy irrita al presidente de los Estados Unidos, que recibe hace 2 semanas o 3 al presidente Santos para decirle paz Colombia. Aquí hay una racionalidad perfecta en lo que está pasando. Y es importante entenderla, porque si no nos quedamos con el cliché o nos quedamos con el estandarte de noticias que soporta nuestra postura ideológica. Hay que analizar con más detenimiento y mirar que esto tiene esas racionalidades. Y que entonces les puedo anticipar que habrá zonas de concentración en Catatumbo, donde hay coca, pero también donde habrá reserva campesina. Están dialogando en este mismo sobre la constitución de la reserva campesina del Catatumbo. Y por eso necesario matar a Meteoro. A Megateo. Bueno, sí, yo sabía que algo me había engañado en la cabeza, ¿no? Consolidar poderes territoriales. Claro, si ustedes ven, los asuntos militares de esta negociación cursan alrededor de eso. Estamos en un cese efectivo de fuegos. De nuevo, miren la pantomima de La Guajira. La Guajira no es el Caguán, ni La Guajira es, en La Guajira, en otras circunstancias, en circunstancias de combate, habría sido impensable lo de La Guajira. Claro, nos irrita y el país, pero no nos damos cuenta que eso es un cadáver con traje de luces, una guerrilla que ya no tiene ese poder que estar ahí. El cese de fuegos con las FARC es un cese de fuegos más o menos efectivo. Es más, hay que señalar que es un cese de fuego bastante exitoso frente a lo que uno hubiese podido anticipar, que es la mano negra de las disidencias, de las indisciplinas internas. Muchos no creímos en el cese del fuego preliminar porque no creíamos en la capacidad de las FARC para sujetar en las decisiones de un cese del fuego a toda su estructura. Y sin embargo, eso parece estar ocurriendo. ¿Por qué no está el ELN? No está el ELN porque el ELN es contumaz en la idea de que aquí no se van a erradicar las razones políticas que le dieron origen al conflicto. No está el ELN porque la idea romántica de Camilo, detesto el nombre de pila para hablar de fascinerosos, pero el cura Camilo, no son ideas que tengan su esplendor cabal todavía. O no está el ELN simplemente porque el ELN hoy es una vasija rota, y porque no hay unidad de mando, y porque no tiene la capacidad del comando central del ELN de sujetar en sus decisiones a las pocas estructuras que le quedan. Y no hay el ELN porque además el ELN está secuestrado por Nicolás Maduro y quiere sepultar al ELN en su propia sepultura. Ahí hay unos elementos para ver. El cese de fuegos, que puede ser con las FARC, no puede ser hoy con el ELN, por esas razones, porque a la guerrilla le salió guerrilla. Y eso es importantísimo entenderlo, porque cuando el ELN ha querido avanzar, ha sido el ELN quien no lo ha dejado avanzar. Los atentados al oleoducto Caño-Limón Coveñas y al Bicentenario, que aún hoy se están registrando no porque el mando del ELN así lo disponga, sino porque disidencias del ELN lo realizan de esa manera para evitar el curso de la negociación política. Entonces tenemos que entenderlo. ¿Hacia dónde va lo del ELN? Veremos. Ahora podemos interpretaciones. Separación y concentración de fuerzas, lo he dicho, les anticipo, las zonas serán las mismas zonas de erradicación, serán las mismas zonas de aplicación de los primeros experimentos de desarrollo rural, serán las mismas zonas en donde insurgentes eventualmente lleguen a pagar penas alternativas a la privación de la libertad en el marco de su suerte judicial, muy probablemente la aplicación voluntaria de cultivos ilícitos en esos territorios, como a la sociedad por los delitos de la guerra. Una separación y concentración de fuerzas que es difícil. Vamos hacia eso ahora. Es un proceso fácil y no es un proceso fácil de verificar.
Hoy, nuevos Caguanes, se está preguntando la gente, vamos hacia nuevas zonas de despeje. Ayer había un debate incendiario en el Congreso al respecto, en donde unos congresistas señalaban a los otros y el ministro del Interior se refería en términos desobligantes hacia los senadores diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo son tan brutos de pensar que esto es lo mismo? Pero en el trasfondo fondo, uno se imagina cuáles van a ser las condiciones para permitir y garantizar que la concentración de las FARC en unas áreas no signifique el ejercicio de los atributos de Estado por parte de las FARC en esos territorios. Que no sean jurisdicciones de la jurisdicción del Estado. Ahí hay unas preocupaciones. ¿Qué hacía las FARC en el Caguán? Despojar de todo tipo de autoridad nacional los territorios para afirmarse ella diciendo yo soy Estado en este territorio. Si ustedes ven, no sé si han las jornadas pedagógicas de las FARC a sus gentes, no en el titular tonto de si estaba una escolta detrás de Imán Márquez en Conejo, sino en el trasfondo del mensaje que están enviando. Y ojalá vean esos videos que los hay, y ojalá lean esos manuales que los hay de pedagogía de las FARC, se van a dar cuenta que le está diciendo a sus hombres, nosotros somos el Estado en los territorios en donde estamos concentrados y en donde hemos tenido influencia política y social, y obviamente militar. Esa es su apuesta, nuevamente, su apuesta regional, su apuesta territorial. Claro, ahí hay unos desafíos. Vamos simplemente a concentrar hombres para desmantelar estructuras militares en sectores del territorio nacional, o vamos a tener una territorialidad que signifique nuevamente, como en el pasado, el germen de un Estado en formación o de Estados en formación, en donde van a cursarse las apuestas políticas de las guerrillas. Preguntas por resolver. Censo, ¿cuántos son? Este sí que es un problema brutal. ¿Cuántos son? Aquí las versiones son miles. Desde quienes dicen son 8.000 hombres en armas, más lo que podamos calcular de milicianos, más lo que podamos calcular de soporte logístico. ¿Cuántos son los hombres de las FARC? ¿Cuántos los del ELN? Ese también es un tema complejo, porque es un tema de quiénes se reciclan y quiénes no en la guerra. Pero lo peor, es un tema esencial para entender de lo que significan las estructuras super después de la dejación de armas. Voy a ponerles un ejemplo simple. Antes de la desmovilización de las autodefensas, International Crisis Group, un grupo muy prestigioso de análisis de conflictos, calculaba 20.000 hombres en armas en las autodefensas. Era además el cálculo mayor en número de hombres de las autodefensas de todos cuantos se habían hecho para la época. Se desmovilizaron en el proceso de autodefensas 56.000 hombres, de los cuales 35.000 de autodefensas. Y al final del proceso se calculó que quedaban 20.000 hombres en armas. Miren esa matemática. Eran 20.000, se desmovilizaron 56.000 y quedaron 20.000. Es complejo. Es complejo. Las disidencias, no me voy a detener en las disidencias, pero las habrá, con certeza las habrá. El riesgo de las disidencias, ¿cuál es? En un país como el nuestro, la mexicanización de Colombia. Tengo que volver a citar al doctor Andrade, que conoce muy bien México, ¿no? Pero aquí se habla mucho de la colombianización de la colombianización de México, pero no de la mexicanización de Colombia. Podemos acabar en un escenario en el cual en los territorios que despojan estos hombres como resultado del desarme o de como quiera llamarse esa cosa, vayamos a presenciar nuevas mafias tributadas solamente al interés mafioso del narcotráfico, que confronten entre sí y disputen por los territorios y por el control de... Ahí hay una gran dificultad y por eso hay que tener enorme cuidado en cómo se hace. Uno no puede imaginarse que el fin de la guerra en Colombia y que el día de esto es un día en donde hay una ceremonia en la que Santos y Timochenko se dan la mano y los guerrilleros salen buscando la buseta que les sirve para llegar a la casa. Aquí no hay
busetas para llegar a la casa, porque no hay casa distinta de la guerra. Y eso hay que comprender. Allí pongo un tema, entre comillas, ¿van a dejar las armas? ¿Qué significa dejación? Ustedes han visto que alrededor de toda esta semántica hay discusiones, si esto es un proceso de entrega de armas, si esto es un proceso de dejación de armas, ¿qué significa dejación de armas? Hay 1000 fórmulas, armas en fideicomiso en un organismo internacional que sostenga mientras que se cumplan completamente los acuerdos sustantivos de la negociación para que no le hagamos conejo a la guerrilla, porque esta guerrilla está aburrida de conejos. Pero también hay otra alternativa, que es la de guerrilleros que dicen yo no voy a dejar las armas simplemente porque yo voy a ser una fuerza del Estado en el territorio. ¿Nos aterra? Algunos de ustedes conocerán Yopal. ¿Han ido a Yopal? Cuando uno tiene un vuelo en Yopal de esos de 9 de la noche y acabó sus reuniones a la 1 de la tarde, no le queda más que o echar pola o tratar de hacer algo cultural. Y en Yopal hay un museo, para quien no lo sabe, un museo en la plaza, además central del Yopal. Y ese museo son 4 paredes y una estatua. Las 4 paredes tendrán 10 fotos. La estatua es de Guadalupe Salcedo. Y las fotos son de Guadalupe Salcedo y sus hombres, integrando el DAS rural después de las guerras del Llano. Esto no es algo nuevo. La posibilidad de que hombres de las guerrillas entren a la fuerza pública, como lo propuso Leclerc acá la semana pasada, algo posible. ¿Aterra? Alguien podrá decir, me resisto a pensar que la infraestructura, o que los negocios, o que las fronteras, o que la naturaleza de este país sea custodiada por semejantes fascinerosos. ¿Perdón? Y del EPL. Pero más allá de las autodefensas, hubo el grupo, ese sí se llama así, Meteoro, el de policía vial. Estas cosas son posibles. Pero voy a decirles más. El grueso del portafolio de mis clientes está en el sector petrolero y hemos hecho varios estudios en el sector petrolero acerca de quiénes son los hombres que conforman las empresas de vigilancia y seguridad privada de sus instalaciones en varias zonas del país. Atérrese, el hermano, el primo, el papá y el hijo de los guerrilleros, cuando no los guerrilleros mismos. Hay que desmontar paradigmas en todo esto y hay que mirar las cosas de una manera, no voy a decir que desprevenida porque sería un mal consejo, pero sí con una mente amplia. Mutaciones, mecanismos de verificación. Ustedes han oído, Naciones Unidas va a venir a verificar el proceso de paz y el cumplimiento de los acuerdos. A mí me tocó estar en esas. Yo fui el asesor político de una misión de paz en un país que tiene 21.000 kilómetros cuadrados. O sea que cabe 5 veces en el Bichada, que es El Salvador. Hubo 900 hombres en la vigilancia de ese proceso y nunca Naciones Unidas llegó a tener la capacidad real de verificar el efectivo cumplimiento de los acuerdos. Les estoy hablando de algo que es descomunalmente difícil. ¿Cómo vamos a verificar el cumplimiento cabal de los acuerdos? Y en particular de este tipo de acuerdos procedimentales, de los cuales además que resultan antes del avance de los acuerdos sustantivos. Ahora me voy a referir un poco a eso. Voy a avanzar un poco más rápido porque se nos acaban los tiempos y el futuro de excombatientes. Ustedes han oído, y ha sido el debate de los últimos 2 años, justicia transicional. ¿Qué significa justicia transicional? Y todo el mundo ha dicho que si van a pagar penas, que si no van a pagar penas, que cómo va a ser eso, que la impunidad, que no la impunidad. Y entonces hay unos días en que el país parece al revés, porque resulta que los que antes señalaban sus oposiciones a lo que pasaba acá porque había impunidad para el Estado y sus agentes, ahora están diciendo que no les sirve lo que estamos haciendo porque hay impunidad ya no para el Estado y sus agentes, sino para los guerrilleros y sus amigos.
Entonces Amnistía Internacional dice que no le gusta el acuerdo porque es que resulta que el acuerdo no satisface el principio de proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las penas. Y lo mismo ha dicho Vivanco, y lo mismo ha dicho de alguna manera el fiscal de la Corte Penal Internacional, y estamos metidos en un debate allí sobre si van a pagar o no penas y qué tipo de penas, y el fiscal defiende una tesis, y seguramente todos los que estamos acá decimos, imposible que estos tipos no vayan a pagar cárcel. Claro, porque sentimos que ganamos la guerra. Entonces, cuando uno siente que ganó la guerra, pues sabe que puede imponer la ley de los vencidos a los vencedores. Tal vez en el Caguán, en otros tiempos, cuando estábamos asustados de que la guerrilla fuera la que ganara esta guerra, tal vez hubiéramos dicho impunidad, no importa, no pasa nada, eran otras condiciones políticas. Este es un tema esencial. ¿Por qué? Porque no es tanto, el problema aquí no es tanto si pagan un día de cárcel o 5 años o 10 o 15. El problema aquí es que si no se despeja la suerte judicial de las guerrillas, no se despeja su suerte política, no se despeja su suerte económica y no se despeja su suerte social. Y resulta que estamos ante guerrilleros que ellos narran todos los días una epopeya, porque para ellos la guerra es una causa justa. Porque ellos miran desde otra perspectiva lo que ha sido este conflicto y consideran que su lucha es digna de reconocerse como acto heroico. Nosotros pensamos que son tipos arrepentidos de haber sido criminales y no estamos viendo las cosas desde la otra orilla. ¿El derecho de quién? Se preguntan los guerrilleros cuando uno va a Curillo en el Caquetá. ¿El derecho de allá o el derecho de acá? ¿La ley de quién? ¿La legitimidad de cuál? Voy a decirle, el año pasado y el antepasado estuve recorriéndome el país haciendo escenarios de posconflicto. Y hay zonas del país en donde la gente le dice a uno abiertamente, no queremos la paz. Y uno se pregunta, ¿por qué no quieren la paz? Y ellos dicen, porque la paz significa el intento de reemplazar una estructura de dominación con la que sabemos convivir por otra que constituye para nosotros una seria amenaza. ¿Y sí? ¿O quién me va a decir que cualquiera de nosotros que no vaya a San Vicente del Caguán no estará viendo un guerrillero en cada paisano? Ahí está la complejidad de todo esto. Las bases y las élites. Uno pregunta en Putumayo, pues algunos conocerán y habrán tenido que sufrir Putumayo. Uno pregunta a los presidentes de juntas de acción comunal, de zonas guerrilleras, oiga, ¿va a funcionar lo de La Habana? Y ellos se ríen y le dicen a uno, sí, sí va a funcionar, pero lo que no creemos es que sea bueno para nosotros. ¿Qué pasa con las élites y con las bases y con los cuerpos intermedios? Hoy, y este es un dato para ustedes muy importante en términos de estrategia, hoy si hay algo esencial como en la atmósfera de los territorios, es incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar. Nadie está orientando a los pobladores de los territorios de la guerra alrededor de para dónde va esto. Ahí hay una gran beta de oportunidad, como lo veremos. No me voy a detener mucho más ahí. Reformas sustantivas. Estamos en el asunto de cómo se va a legitimar esto y cómo se va a ratificar. Ustedes oyen todos los días, plebiscito sí, dice el presidente. Podría no hacerlo, pero lo voy a hacer, dice el presidente. Y otros dicen, lo va a perder. Es más, tengo amigos, grandes amigos que dicen, ojalá lo pierda. Hay grandes apostadores que están diciendo, el día en que fracase el plebiscito, ese día invierto. Si el plebiscito llega a tener éxito, ese día retiro mi capital. Hay gente que le tiene pánico a todo esto. Y gente que dice, ¿cómo se va a refrendar? ¿Va a haber asamblea constituyente? Se preguntan otros. ¿Será el camino de la constituyente el camino de la refrendación de los acuerdos? Arrogantes.
ellos se basan sobre la premisa de que la guerra estaba ganada, entonces ¿cómo vamos a negociar con estos bandidos? Esa es la... Y pues, de lo que estoy viendo que usted vive analizando esto, ¿la guerra estaba ganada, sí o no? Muy importante su pregunta. La FARC estaba derrotada y el ELN estaba derrotado, y en ese sentido la guerra militar estaba ganada. La pregunta es, y esta sí que es una pregunta relevante, ¿es lo mismo la seguridad que la paz? ¿No? Porque una cosa es un país seguro a punta de mantener en las periferias y con la disuasión de las armas a unas gentes inconformes. La paz de los sepulcros. Otra cosa es crear las condiciones institucionales para que esa violencia no se reproduzca. Lo que pasa es que nosotros logramos una conquista enorme de esta sociedad que nadie quiere perder y que es el gran condicionante de fondo de esto, que es la seguridad. La seguridad sí es una conquista de la ciudadanía colombiana y esa es la que nadie quiere que se ponga en juego. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas que se nos vienen? Ahorita los vamos a mirar, pero muy rápido, además no quiero aburrirlos, pero es que aquí vamos a tener es otro tipo de conflictos, tal vez más difíciles de manejar que el conflicto armado. No quiero decir que peores, creo que no hay ningún conflicto peor que aquel que genera muertos, pero eso no quiere decir que los conflictos que se nos vengan sean menos exigentes. Ratificación y legitimación, y hay un punto. Si me lo preguntan a mí, yo no tengo bola de cristal y adivinar no tiene mérito. ¿Va a haber constituyente? Probablemente sí, pero no como instrumento de ratificación de los acuerdos. Muy seguramente la constituyente vendrá ex post, pero se están preparando todas las condiciones para que haya constituyente. Y quizá la constituyente sea el gran punto de convergencia. Tiempo, modo y lugar de implementación. Miren, Augusto Ramírez Ocampo, amigo de algunos de quienes están acá, decía, estando vivo, es más difícil administrar la paz que firmarla. Y tenía toda la razón. O sea, nosotros estamos en eso, ¿sí? Pero el peace building, ese sí que es sobao. Mantenga usted esto y por cuánto tiempo. ¿Se han dado cuenta? Aquí hay una discusión sobre qué es posconflicto y mucha gente dice, mejor hablemos de posacuerdos. ¿Cuál posconflicto? ¿Qué es posconflicto? Yo puedo decirles, posconflicto tiene una definición técnica. El posconflicto es el periodo de tiempo que transcurre entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que las partes que los firmaron decretan que han sido cumplidos. Eso es lo que llamamos posconflicto. Si nos sometemos solamente a esa definición, que es una definición técnica, no es la única, pero esta es una definición técnica, supongan ustedes cuánto tiempo y qué va a tener que pasar para que uno pueda decir que los acuerdos de desarrollo rural, de solución al narcotráfico, de participación política, de satisfacción de derechos de las víctimas, están cumplidos. Eso no va a ser fácil. ¿Y qué va a tener que pasar además frente a las crisis que se vienen? Porque esto es un camino repleto de espinas. Por ejemplo, ¿creen ustedes que las FARC van a dejar las armas totalmente si algún día las dejan? ¿O se van a reservar armas quizá pensando bien si uno fuera uno de ellos que necesita tener un segurito por si le hacen conejo? Bueno, pónganse ustedes a pensar en esas cosas. Tiempo, modo y lugar, desafíos ahí. Resistencias de todo tipo. Mano negra, ojo con la mano negra, este país es experto en la mano negra para resistir a este tipo de procesos. Lo vimos con la UP. ¿Hay alguna razón para decir que en este país no se puede enturbiar de tal modo el clima de los acuerdos de paz como para que no maten a líderes los unos a nombre de los otros? Somos expertos en eso. Controlar la violencia selectiva, garantizar la legitimidad de esto para que no sea torpedeado, blindar este proceso, es un asunto que resulta absolutamente sensible y decisivo. Verificación y bueno, los factores territoriales de los que ya he hablado. Me voy a saltar por acá esta cosa.
Como ven, yo traía un montón de cosas aquí para que no dijeran que yo no estaba preparado. Pero tal vez valga la pena detenerme un poquito aquí. Frente a esto, un montón de desafíos empresariales. El primero, las incertidumbres. Miren, no hay nada más desacreditado, nada, que la proyección. Eso en las ciencias sociales y en las ciencias políticas, dale. ¿Será que escogimos el camino más difícil? Si ya estaban derrotados militarmente y el Estado podía emprender el camino del fortalecimiento institucional, de llegar con progreso y resolviendo las causas de esos territorios, mientras los seguíamos aniquilando. No sé, ¿no hubiera sido más fácil que toda esta incertidumbre en la que nos vamos a abarcar? Esa es una pregunta cuya respuesta es muy difícil. No, yo sé, pero es una respuesta muy difícil. Porque, obviamente, uno puede imaginarse que haya quien acepte ese escenario. Yo aprendí de, por ejemplo, Kissinger dice, el problema de las guerras irregulares es que pueden ser infinitas y mientras duran las va perdiendo el Estado. O sea, y me parece que de alguna manera hicimos tanto ese esfuerzo sostenido de, supone, conquistar la paz romana, o sea, de traducir la seguridad en la paz, sin lograrlo. Yo hago reflexiones como estas. ¿Por qué hoy hay guerrilleros de 18 años? ¿Qué hace que una persona que tiene 18 años hoy, después de 18 años de esfuerzo continuado de guerra contra las FARC, qué hace que esa persona exista? De acuerdo, porque no hay opciones. Y la pregunta es, ¿el sistema tal y como lo conocemos le da opciones y sería capaz de darle opciones? Por eso yo decía, hay una tesis acá que dice, la paz es un mecanismo ad hoc, un mecanismo expedito, un mecanismo alternativo al que ofrece el sistema político para crear condiciones de Estado en territorios que no tienen votos. Es que, ¿a quién le ha importado, desde que el Caguán fue Caguán, la suerte del Caguán? ¿A quién? ¿Y por qué no le interesa al sistema político? Porque es que eso no le reditúa. ¿Quién se vuelve senador o representante o quién aspira a una carrera política reivindicando los derechos de esas infinitas minorías que están en los territorios estratégicos? Es que eso es lo que nos toca a nosotros entender, que las periferias de la guerra son los epicentros del futuro económico del país. Y por eso la paz vale la pena, por eso el acuerdo político vale la pena. O dígame esto, ¿quién vamos a construir el Estado en los territorios? Perdónenme las anécdotas, pero es que las anécdotas ilustran. Cuando Pastrana era presidente, el comandante de las fuerzas militares era el general Ospina y él tenía destacado a un general que se llama el general Frasica como comandante de una unidad que se llamaba la unidad de despliegue, la fuerza de despliegue rápido, la FUDRA. ¿Se acuerdan? La FUDRA, esa vaina sonaba como los perros bravos. Y efectivamente, este personaje era un perro bravo, el general Frasica. Pastrana le dijo a Frasica, general Frasica, necesito la solución de Arauca. Y el general Frasica le contestó, se la tengo, presidente. Generemos un éxodo de araucanos y repoblamos Arauca con costeños. Eso le contestó Frasica, delante, tan groseramente que hasta delante mío. Había mucha gente ahí. No mucha, pero había 20 personas. El presidente Pastrana fue el único que no se rió, obviamente. Y le dijo, usted me está faltando al respeto. Y el general Frasica le dijo, no, yo le estoy dando una respuesta ridícula a una pregunta ridícula. El problema de Arauca no es militar, el problema de Arauca es político. Y si ustedes en el gobierno no entienden que lo que tienen que hacer con los araucanos es dejar, entonces no vamos a acabar esta guerra, presidente. Y eso se lo dijo un general Rambo al presidente de la República. Y estoy seguro que los generales de hoy son capaces de repetir lo mismo. Es que aquí podemos tener todo el éxito militar, pero si no conquistamos la mente de la gente, que es lo que son las instituciones son las reglas del juego en la mente de las personas. Si no conquistamos eso, no hacemos la paz.
Y tal vez esa sea la única respuesta que le pueda dar yo a su pregunta. Y no sé si sea suficiente, pero pues claro, es legítimo pensar en que la vía de haber persistido en el esfuerzo militar hubiese sido una vía exitosa. Creando condiciones de Estado al mismo tiempo, pero repito, ¿y con qué? ¿Y qué institucionalidad? Y noten ustedes esta otra cosa, que también es esencial para ustedes. Llevando la institucionalidad o construyéndola desde las raíces en los territorios. Porque piensen ustedes en las guerrillas, y no solo las guerrillas, es que hay un montón de gente en esos territorios que dice yo quiero ser el Estado. Y que a lo mejor sea con quien hay que construir el Estado. Y ahí entonces las barreras serán otras y las voy a empezar a mencionar. Una, incertidumbres. Incertidumbres quiero decirles, pues, egiptólogo, para decir, descubro la cábala. Esto es muy sobado. Esta ciencia está desacreditada. La idea de anticiparse al futuro es un poco absurda. Por eso existe la teoría del cisne negro, no sé si la conocen, pero quienes vivimos en los riesgos sabemos que hoy la regla general de asegurarse y la regla general de enfrentar el futuro es una sola, que es preparémonos para lo que venga, incluido lo peor. ¿No? Las Torres Gemelas enseñaron eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para ustedes, ¿sí? ¿Cómo el sector empresarial va a ser adaptativo y resiliente para cualquier cosa que se pueda venir? Eso marca ya elementos de una estrategia empresarial. 2, competitividad social y vías de hecho. Estamos en una situación de emergencia de nuevos competidores políticos en los territorios, unos a las agendas que hemos mencionado y otros espontáneos con sentido de oportunidad que van a llegar a disputarse el poder en los territorios, y esa competencia política se va a librar buscando catalizar bases sociales a favor de una u otra opción política. ¿Cómo? Generando inconformismo en la gente y poniendo a la gente a marchar. Lo estamos viendo. Ustedes todos son agroindustriales, grandes agroindustriales, y saben lo que es hoy, por ejemplo, la movilización sindical con sus apuestas políticas alrededor de las nuevas agendas del país. Y eso lo vamos a ver todo el tiempo. Movilizaciones sociales. Hoy en la crisis petrolera y en la... ni siquiera se atreve a ir a marchar en una reja porque ya pues no hay tampoco mucho que sacarle a los petroleros. Los petroleros dicen se me acabó el problema porque se me acabó la plata. Y de alguna manera sí, pero bueno, esto es un ciclo, ¿no? Y hay que prepararse. Movilización social es lo que vamos a ver. El problema crítico de la corrupción. Corrupción es el peor cáncer que tiene el país. Y es más, contribuye al fracaso de la paz o de la solución política del conflicto armado de muchas maneras. Uno, hace que mucha gente tenga la tentación de no bajarse de la guerra, porque la guerra en sí misma es un negocio y es un negocio de corrupciones. Voy a otra anécdota. Sala de guerra en Florencia, Caquetá. Me llevan a hacer un análisis de la situación. Hago un análisis y a la salida un general me agarra del brazo y me dice, su análisis es muy bueno salvo por un factor. Y le digo, ¿por cuál? Y me digo, porque usted no se ha dado cuenta que para la guerrilla es más fácil corrompernos que combatirnos. Un coronel, y por eso lo repito yo acá. Es que la guerra tiene ese fenómeno corruptor que hace que sea negocio, que tíos y troyanos lo sean de día, pero no necesariamente lo sean de noche. Eso hay que desmantelar, porque la guerra también ha sobrevivido porque es un negocio de corrupciones. ¿Cómo más? Ustedes supónganse lo que va a ser la irrigación de recursos de posconflicto en los territorios. ¿Quién va a gestionar los recursos? ¿Cómo asegurar que los recursos no se los van a robar? O que no van a quedar dilapidados en el clientelismo y que no va a ser el clientelismo político el que va a interferir y arbitrar los recursos del posconflicto para darle a tales o cuales según los alineamientos de la política.
Ahí hay un desafío enorme, enorme. Todo el mundo está preocupado de dónde van a llegar los recursos. Pero ojo, otra cosa que tienen que tener en la cabeza para su estrategia. El problema de la guerra en Colombia no es por falta de recursos, es por exceso de recursos mal administrados. Piensen en la guerra de Casanare, o en la guerra de Arauca, o en la guerra de Putumayo, o en la guerra del sur del Tolima, o del Huila, o de Caquetá. Esa no es una guerra por falta de recursos. Es una guerra que convoca los recursos. ¿Sí? Entonces no es poniendo más plata como se resuelve la guerra, es poniendo más reglas del juego para arbitrar la plata. Y se los digo a ustedes, ¿por qué? Porque la tentación del gobierno y de mucha gente va a ser decirles a ustedes dónde está la plata de ustedes para el posconflicto. ¿Cuál plata van a poner? Y porque en la reflexión de la plata que pongan, que van a tener que poner, porque todos vamos a tener que poner para la paz, tanto en la vía por la vía de impuestos como por la vía de la responsabilidad empresarial, esa plata tiene que ser controlada. Y esa plata tiene que ser destinada con fundamento en unas reglas del juego que permitan la efectividad de esas inversiones. Eso implica que como estas que están en las regiones tengan la capacidad de entablar una relación departamental y municipal sobre la cual puedan hacer seguimiento de cómo sus impuestos llegan y sí son aplicados y no la tentación de empezar ellos a gestionar su propia plata. Y ojalá nacional. Y ojalá instituciones nacionales también. Y ahorita miramos un poquito, ya al final, un poquito esos planteamientos estratégicos. En las contiendas políticas, estoy seguro, en la medida en que hay uno u otro que quiere hacerse a un poder territorial y a un poder poblacional y encuentra a un palmero o a un petrolero o a un minero que además tenga malas prácticas, ojo con no dar papaya, pues va a movilizar a su gente alrededor de eso. Y para la gente será una causa. ¿Sí? Ustedes lo están viendo, los fallos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está paralizando la actividad petrolera en Putumayo, la Corte Constitucional acaba de paralizar Quifa, y entonces la gente dice, oiga, no, el colmo, están tirándose la economía nacional, pero no. Lo que están haciendo es verificando la legalidad de los actos de la administración. ¿Sí? Y ojo, que eso hay que hacerlo. Y como eso, el rol de los funcionarios públicos es atender el interés de la nación, no de los empresarios. Entonces hay que saber separar en esta discusión con la política. Presión por recursos. La doble presión. Estamos en déficit fiscal, cada día más agudo. La situación se va a complicar más. No va a haber los recursos para el posconflicto que uno hubiera imaginado. ¿Y qué va a surgir? Una tentación. La tentación es buscar en las empresas la satisfacción de los servicios de Estado y la tentación del Estado de ubicar a las empresas en el rol sucedáneo, sustitutivo de Estado en los territorios. Entonces vamos a estar en un alicate. La gobernabilidad democrática se va a ejercer a punta de responsabilidad social empresarial. Y las demandas de la población van a encontrar en la responsabilidad social empresarial los intereses de gobernabilidad democrática que no encuentran en las instituciones. No hay que meterse en esa relación. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no hay que hacer nada. Yo les voy a decir, y se los anticipo ya, yo creo que el país, para hacer la paz, el puente entre el fin del conflicto armado y la construcción de unas condiciones de paz estable y duradera, el país tiene los recursos para hacerlo. ¿Y dónde los tiene? En su sector privado. Yo creo que es el sector privado el que va a hacer la paz territorial. Eso sí lo creo. Y creo que ustedes están obligados a eso, pero no en la vía de la responsabilidad social empresarial como caja de galletas para el posconflicto, sino en la vía de la generación de los negocios inclusivos y los negocios incluyentes, particularmente en la ruralidad colombiana. Y el dinero de la de la paz, en los sectores organizados históricamente, se constituye como un lavado diferente. Sí.
Mire, sobre eso hay una también discusión y una gran incertidumbre. ¿Cuál? ¿La guerrilla va a utilizar esos recursos para la política? Y luego, Esa es una opción. la toma de gremios económicamente, o sea, ya no por la vía de la ley, sino por la vía de compra de acciones. La guerrilla, cuerpos internos de la sociedad, su poder económico, esa es una gran pregunta. ¿Esos recursos ya están en los bolsillos de las élites? No sabemos. No debe interesar sino con quién negociar. Y lo que ya ha pasado en el pasado y es en algunas regiones ya administran los recursos del Estado. Ya los administran. Sin duda, los administraron por años. Los administraron por años. Cooptaron los poderes institucionales del Estado en los territorios. Pues montaron sus estructuras de dominación ahí. Y ustedes tienen ahí también un desafío. Porque ¿qué ocurre? Noten esto, las guerrillas y también los militares se impusieron para ejercer los atributos soberanos de Estado en el territorio. Dictaban la ley, aplicaban la ley, administraban la justicia, regían el sistema de protección de la sociedad, cobraban los tributos. Construían escuelas, hacían Bueno, vías. pero ojo. Espaldan la violencia. Ese statu quo va a querer seguir ejerciendo esas funciones soberanas de Estado y lo que va a pretender es que el Estado ponga la política social. El Estado se vuelve la ONG. ¿Sí? Y ojo, Pedrado de buena. Está la discusión de yo sí le dejo tener aquí su proyecto en este territorio siempre y cuando no me traiga ejército. ¿Les ha pasado? Ah, bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque ayúdeme con la base material, ¿sí? Pero el sistema regulatorio lo determino yo. ¿No? Ahí tenemos, eso para decirles que cuando ustedes se junten con el doctor Rafael Pardo, que les va a decir, oiga, y ustedes y el posconflicto, que hay que decirle, el posconflicto es administración de justicia, el posconflicto es seguridad ciudadana, el posconflicto era necropsia, una vaina asquerosa. Y no uso mamerto. Mamerto es una palabra que volvió a poner Santos ayer. Pues no, hoy los derechos humanos tienen que estar en la agenda empresarial. Es un tema universal y es que corresponde a todo el mundo gestionar y el que no lo gestione se lo van a gestionar. ¿Y saben cómo? Por la vía de las comisiones de la... Iba a haber una versión de la historia. Y la pregunta del sector económico y particularmente de este tipo de sectores económicos. Y ustedes tienen ahí, primero, unos líos con el pasado, porque hay líos con el pasado, en eso no nos podemos mentir. Y hay un desafío adicional, y es quién va a poner el pasado en su contexto. Esto se acabó. ¿Sí? Esto es para aburrir, que yo me vaya ya. Bueno, ya voy a acabar. El tema de propiedad de tierras, otro tema crítico, súper crítico para ustedes. La propiedad sobre la tierra, los derechos reales. ¿Cómo es que van a despejar esa historia de tradiciones de la guerra? Pues ustedes conocen el caso más que nadie de Río Paila y lo que pasó con las UAF en el llano y ahora lo de las sidres y qué va a pasar con esto de las sidres. Hay que buscar soluciones a eso. Inseguridad ciudadana, clarísimo. Vamos a vivir un escenario de inseguridad. ¿Qué pasa en los posconflictos? Hoy el posconflicto lo pinta el gobierno con toda la razón porque es lo que le toca hacer hoy
como un camino hacia el paraíso, ¿cierto? Es el camino hacia el paraíso. Vamos a tener más educación, vamos a tener más salud, vamos a tener más empleo. Sin ninguna duda, lo mejor que le puede pasar a Colombia es que se acabe el conflicto armado. Yo creo que nadie aquí estaría de acuerdo con la tesis contraria. Pero hay que entender que el posconflicto es una curva que desciende y que el desafío es que esa curva que desciende ascienda muy rápido y no se profundice. Eso es administrar el posconflicto. Administrar el posconflicto no es administrar el éxito, es administrar la transición difícil que significa cambiar de un estado de cosas a otro. Entonces lo que se nos viene son cosas difíciles, ¿sí? Son cosas complejas. En la seguridad ciudadana va a pasar. Muy seguramente vamos a ver más inseguridad ciudadana urbana, más inseguridad ciudadana rural, y todo el mundo va a decir, esta paz no sirvió para nada. No, lo que tenemos que saber es que viene esa transición y ser conscientes de ella. Todo esto se va a expresar de manera distinta en el territorio. Y si un gremio como Fedepal piensa tener una postura estratégica frente a esto, debe entender que la estrategia tendrá que ser unitaria, pero que su despliegue táctico tendrá que ser diferenciado. Y eso significa hacer análisis de riesgos regionales. ¿Cómo en cada lugar? ¿Cómo frente a cada realidad? Voy a terminar diciéndoles algo. Ustedes son el motor y uno de los motores de la economía y particularmente de la economía rural. Yo siento que lo que debe ocurrir en el país es que bajo la lógica desarrollo rural, todos los agentes económicos rurales, y me refiero no solamente a los agroindustriales, agrarios o pecuarios, sino también a la minería que es rural, sino también al petróleo que es rural, sino también a la generación y transmisión eléctrica que es rural, toda la ruralidad debe articularse alrededor de propósitos estratégicos. Lo peor que puede pasar es que cada quien pique en una piedra diferente. Es que cada quien actúe de manera aislada frente a todos los demás. Aquí tiene que haber una articulación del sector privado. Ojalá fuera el Estado el que lo articule. Pero el Estado va a tener muchos apremios. Ojalá ustedes que son un gremio comiencen a tener un diálogo con los otros gremios alrededor de cómo plantarse frente a estos desafíos. Muchas gracias. Lo dejo ahí esta tarde. Una pregunta que llegó por el streaming y dice, ¿por qué no hay un movimiento organizado que haga visible lo que ya pasó con el DAS rural, integrado por guerrilleros? Para que no vuelva a suceder, la historia nos puede servir para eso. Vea, muy interesante. No solamente con el DAS, ya recordaban otros episodios más recientes de las desmovilizaciones de los 90, el EPL, el propio M19, pero le voy a contar historias incluso más claras. La policía en El Salvador, la Policía Nacional Civil de El Salvador se estructuró como resultado de los acuerdos de paz y se estableció que el 40% de la policía fuera nutrida de los hombres de la guerra, excombatientes de las guerrillas y excombatientes de los organismos de seguridad del Estado. El otro 60% provenía de la sociedad civil. Transcurrieron 5 años y a los 5 años desde Naciones Unidas hicimos una evaluación de la policía, viendo que había abusos dentro de la policía. Y por supuesto la hipótesis fundamental del estudio fue, ahí están pintados los guerrilleros que metieron en la policía porque esos son los que están abusando de los derechos de los ciudadanos. El resultado arrojó que el 95% de los abusos de la nueva policía eran realizados por personas que venían del mundo civil y no de los antiguos cuerpos armados. Es que un tipo de estos tiene disciplina, está acostumbrado a la unidad de mando. Pues no es fácil para nadie, ¿no?
Eso es bien complicado. Pero sin duda estoy seguro que cualquiera de nosotros prefiere encontrarse a un hombre que representa la ley y que está limitado por el Estado de Derecho en su actuación, que a un guerrillero en el camino que no tiene límite diferente que su propio arbitrio. Y la corporación lleva varios años mirando lo que pasa en la justicia de esos territorios, sin haberlos adentrado, como se ha adentrado mucha gente, pero tenemos una propuesta que hemos estado analizando con el gobierno de cómo fortalecer la justicia ahí, en esos territorios donde nunca ha existido, donde tenemos unos jueces que tienen unas competencias que no tienen nada que ver con las necesidades de la población, y parte de tener una justicia ahí nos llevó a este escalamiento de conflictos y de gran criminalidad en todo el país. Lo que veo en este momento, y estoy muy preocupada, y veo que esto complejiza mucho más el tema, y he hecho parte de mesas de expertos para el plan de respuesta rápida, y todo el tema es que el Estado, a pesar de que lleva 4 años negociando con la guerrilla en Habana, no se ha preparado para llevar una respuesta de Estado en materia de justicia. Ese plan de respuesta rápida es como dijeron, está basado en medios alternativos, en conciliadores en equidad, y no se ha contado con la justicia formal para ello, porque la justicia, pues ustedes todos saben, o las cabezas están en crisis, no hay timonel, en este momento estamos pasando una coyuntura muy difícil para llevar esa respuesta de justicia en esos territorios. Esto hace que el tema se complejice más, y me tiene muy preocupada porque realmente que sea más difícil manejar esos riesgos si no tenemos una respuesta sólida en el tema de justicia ahí. Entonces yo también creo que los empresarios, la corporación de origen empresarial, tiene una responsabilidad también. Nosotros estamos construyendo una agenda estratégica por petición de los propios empresarios, a ver cómo salimos por una respuesta a exigir por lo menos el colaborar, pero hay que mirar también muchas cosas que eso me preocupa muchísimo. O sea, quería ponerles este punto. Administrar, pero bueno, ese es el reto que tenemos. Gloria, Primero no tenía que presentarse porque usted es muy famosa. Uno la ve en la televisión todo el tiempo. vea, atributos soberanos de Estado en el territorio, la administración de la justicia. Aquí se privatizó la justicia, obviamente, porque se privatizaron esos poderes. ¿Cómo devolverle a la institucionalidad la administración de la justicia? Yo estoy, como usted lo dice, pues el gobierno no está preparado, ni el Estado está preparado ni para eso, ni para muchos otros desafíos de esta curva descendente que decimos ojalá sea corta y no tan profunda, pero esos son los temas que la van a hacer profunda. Pero usted dice algo que es música celestial en los oídos míos, que es el sector empresarial, es a ese tipo de cosas. ¿La justicia qué es? Reglas del juego. Sí. Entonces, si es a ese tipo de cosas a las que yo creo que está llamado a contribuir más, uno puede meterse en el pantano de las necesidades y decir cuáles son las necesidades insatisfechas de la población y que todo el sector empresarial aporte a eso. Siempre el vaso va a estar medio vacío, y no estoy insinuando que no lo hagan, pero lo que estoy diciendo es mucho más eficaz, creo yo, para el futuro del país, apuntarle a aquello que no es el pantano de la necesidad, sino el paraíso de la oportunidad. Y el paraíso de la oportunidad es devolverle al Estado su majestad en los territorios o dársela, si es que nunca la ha tenido. Ahí el tema de justicia, como usted lo dice, es vital, pero también nos enfrenta a otro dilema, que es bien complejo. La justicia, ¿cómo? La justicia del centralismo hacia las regiones o la justicia que surge en los territorios.
Y entonces, ¿cómo vamos a crear eso ahí? Porque también está claro, esto es una tempestad y en la tempestad hay que saber que las instituciones nacionales son las ramas del árbol y no las raíces. Hay que meterse en la base de esto. Ahí es donde va a estar la verdadera legitimación de la paz territorial. Pero usted comparte una angustia que yo no hago sino reproducir, porque ¿qué hacer? Pero a mí lo que me parece es si esas élites beneficiarias del conflicto que las sabemos que existen, de las cuales parece bastante, están identificadas y hay capacidad para trabajar. Porque es que ahí esa convivencia con el Estado es una convivencia no solo malsana, sino ampliamente conocida. Recuerda el gobernador de Arauca parlamentar, el gobernador de Arauca aliado con los helenos, la distribución de regalías a Mañana, con Maravilla, etc. Eso no es, este es un Estado fiscal que tiene así español y que no interpreta ni siquiera sus propios problemas. Entonces, ¿cómo va a hacer esa interpretación de aquellos personajes que no nos conviene tener y cómo los vamos a regular? Mire qué importante. La única vía es legitimar el Estado. Mire el caso de Arauca. En el caso de Arauca están las dos cosas que yo señalo. Una, que son unas élites mafiosas que mantienen una estructura de poder con las armas y sobre todo con la intimidación a la población que tiene origen en ellas mismas, porque Arauca fue colonizada por el ELN. Había y toda la colonización de Arauca fue colonización de los helenos. Pero al mismo tiempo está esa otra cosa. Pacho Galán, dijo una vez, Pacho Galán, el del ELN, le dijo una vez a altos funcionarios petroleros de Arauca, que usted sabe cuáles son, mencionemos el milagro, pero no el santo, les dijo, ustedes toda la vida cometieron el error de pensar que en Arauca había guerrilleros que se disfrazaban de campesinos y nunca cayeron en cuenta que lo que había era campesinos que se uniformaban de guerrilleros. Que es lo mismo que decía Frasica. El problema de Arauca no es militar, el problema de Arauca es político. Cuando uno va a Arauca hoy y habla con la población, cuando la población se atreve a hablar, porque allá el miedo es el que rige las conductas sociales, ¿qué le dice a uno la gente? La gente le dice, estamos hartos de este sistema de dominación, pero no confiamos que el que venga a reemplazarlo se vaya a quedar. Miren el trasfondo que tiene esto. Lo que está diciendo es, son perros de azotea que ladran. Firmar con las FARC, pero que ese no es el problema es cómo construimos el Estado allá abajo. Pardo está ahí, Pardo fue uno de los ejecutores del PNR, el PNR tuvo esa buena idea de ser una intervención del Estado, no para satisfacer necesidades de pobladores, sino para legitimar la presencia del Estado en los territorios. Ojalá que eso sea lo que se reproduzca y a eso el sector empresarial le debe apostar. ¿A qué le debe apostar el sector empresarial? A crear las reglas del juego. Por ejemplo, a la participación de la gente. Si ustedes logran influir en que sean los pobladores los que tengan una voz fuerte en la definición de los futuros regionales, ustedes se van a relacionar maravillosamente de allá hacia el futuro. Si ustedes lo que hacen es tirar recursos para que los arbitre otros, estarán tirándole carne a las fieras. Y todos sabemos lo que pasa cuando la carne se acaba y uno alimentó fieras. Ajá.
están sentados viendo el subsidio. Entonces, ese es otro reto muy importante que tienen los empresarios de cómo romper ese tema. Nada más perverso que eso. Mire, en la construcción de escenarios, sitios como Caldas, Manizales, yo no sé si aquí alguien es de Manizales, pero Manizales es una ciudad, pues, más o menos, es un salón de vals, o sea, es una cosa allí maravillosa en la mitad de este desierto. El pánico que hay en Manizales es, se nos van a venir los haraganes del posconflicto a vivir acá, subsidiados por el Estado. ¿Cómo vamos a manejar ese tema de los subsidios del Estado, además donde no hay censos? Y todo el mundo va a querer volverse algo para recibir nuevos criterios estratégicos para la intervención del sector privado. Está el sector privado llamado, como dice recurrentemente el gobierno, a adoptar guerrilleros para engrosar las filas de empleados o víctimas, o la intervención del sector privado en los beneficios debe ser territorial y no poblacional, de carácter universal y no de carácter segregacional. Ojo que ahí están para ustedes enormes desafíos. Y les voy a decir negocios, más competitividad para que quepamos todos. bueno, después podemos sentarnos a pintar estrategias. Muchas gracias. No sé si... Sí, adelante, una última pregunta. Como empresarios hablaba al final usted de tener una estrategia conjunta pero con tácticas regionales. Pensando en los presupuestos de los próximos años, hay que pensar no solo por la vía de impuestos que algo pasará, sino, digamos, parados en el sector palmero y en los otros sectores donde estamos, ¿qué es lo más acertado? Primero entender que sí va a haber una firma, que sí, al margen de todos esos ruidos, que va a haber víctimas y excombatientes, y habrá que buscar no solamente abrirles espacio, pero también buscar espacios para que el gobierno deposite en estos sectores el dinero con la confianza de que va a ser bien manejado y bien invertido. Y ahí también están las oportunidades. Mire, usted está mencionando algo que hemos analizado en la Federación de Cafeteros, y es la posibilidad de que gremios como este y agentes económicos como estos sean operadores de recursos de posconflicto. Y eso es una cosa muy importante. Lo que pasa es que para eso sí hay que convencer al gobierno, porque el gobierno tiene todo en la cabeza menos eso. Ojalá que hoy lo tenga. Pero hasta no hace mucho, el gobierno pensaba del sector privado, que el sector privado está para poner impuestos y para poner recursos, pero no para agenciar recursos en el territorio. Ustedes tienen ahí una forma de proponer. Y déjeme que me valga de eso para decirle esta frase final. Si ustedes no ponen una agenda de posconflicto, el gobierno se las va a poner a ustedes. Constrúyanla, porque si no van a acabar girando cheques. No sé si tenemos tiempo. Usted más. Pues ya se ha mencionado, pero considero que se debe tener muy en cuenta tanto una visión desde las ciudades. Gracias, doctor Andrade, doctor Borda, a todos los invitados. Bueno, gracias. Madriñán, muchas gracias. A los que están en el streaming también, muchas gracias. Y nos vemos acá el próximo mes en la tertulia Palmera. Gracias, muy amable. Muy amable.